اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el mensajero del Islam Muhammad y con los inmaculados imames de su familia. Assalamu ala gharibul ghuraba. Assalamu ala shahidul shuhada. Assalamu ala sakini Karbala. Assalamu ala man bakathu malaikatus sama. La paz sea con aquel que terminó alejado de sus afectos, de su hogar. La paz sea con aquel que es el mártir por excelencia. La paz sea con aquel que es el habitante de Karbala. La paz sea sobre aquel a quien lloraron los ángeles del cielo. لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور. Si es que las épocas y los tiempos me relegan y permanezco vivo y no puedo ir en tu auxilio, oh Imam. وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا. Y no llego a ser de aquellos que combaten a quienes te combatieron. وَلِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةِ نَاصِبًا. Ni ser aquellos que son hostiles con los que te dispusieron hostilidad. لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. Gritaré mis lamentaciones por ti, tanto por la mañana como por la tarde. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. Y por ti lloraré sangre en lugar de lágrimas. Estos son párrafos extraídos de una de las ziyaras o salutaciones, visitas y salutaciones que se hacen para el Imam Hussein alayhi salam. Esta salutación en especial se llama Ziyaratun Nahiyatil Muqaddasa, la salutación que nos ha llegado de ese entorno sagrado. Es llamada de esta manera porque fue transmitida por los representantes del último de los imames, como proveniente de él. Vemos en estos párrafos que, es una ziyara muy larga, muy extensa, en la cual el 12º de los imames se dirige a su abuelo, el Imam Hussein alayhi salam. La norma de las salutaciones es generalmente saludar a los profetas de Dios, saludar al profeta del Islam, con él sea la paz, a los imames y luego a la persona en particular a la que uno le está realizando la salutación. El 12º imam le dirige a su abuelo estas salutaciones y lo llama de diferentes maneras. Le dice: la paz sea contigo, tú quien eres el mártir por excelencia, Shahidu Shuhada. Assalamu ala sakini Karbala, tú que eres el habitante de Karbala. En un momento dado dice: Assalamu ala man bakathu malaikatus sama. La paz sea sobre aquel a quien lloran los ángeles del cielo. Luego continúa dentro de esta misma ziyara, dentro de esta misma salutación, al final de las palabras, de las frases que he elegido y que he mencionado anteriormente, al final de las mismas dice: la andubannaka sabahan wa masaan.
An-nudba es la lamentación, la congoja. Es gritaré en lamentación, con tristeza, con congoja, tanto mañana como tarde. Wala abkiyanna, y lloraré, aleika, lloraré por ti, badalat dumu'i daman, sangre en lugar de lágrimas. Existe un tema por el cual a veces los seguidores de Ahlul Bayt son cuestionados, que es el hecho de llorar, lamentarse y llorar por el Imam Hussein alayhi salam. Entonces surge la pregunta, ¿acaso llorar por el Imam Hussein puede considerarse algo ilícito o ilegítimo en el Islam? Esto obviamente de ninguna manera es así. Vemos, y esto lo podemos comprender con un pequeño análisis de las nociones coránicas, las nociones que nos son brindadas en el Sagrado Corán. No sé si llamarlas pruebas. La primera prueba de ello, porque no se necesita pruebas para algo tan evidente. Digamos, el primer indicio sobre que no hay ningún problema, al contrario, es incluso recomendable este tipo de lamentación y de llanto, nos da el Sagrado Corán al contarnos, al referirnos a acciones de los profetas de Dios, profetas que obviamente eran inmaculados. En el Sagrado Corán encontramos la historia del profeta Jacob, Jacob alayhi salam, y cómo pasó años llorando por su hijo, el profeta de Dios, Yusuf. José, con él sea la paz. Nos cuenta el Sagrado Corán que Jacob, con él sea la paz, cuando se perdió, desapareció para él su hijo Yusuf, estuvo decenas de años afligido, triste, lamentándose, llorando, al punto, era tanto su llanto que llegó a perder la vista. Nos narra esto el Sagrado Corán, diciéndonos: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa tawalla anhum, y se apartó de ellos, se refiere a sus otros hijos, los que se confabularon contra José. Wa tawalla anhum wa qala ya asafi ala Yusuf. Ya asafi ala Yusuf, y dijo: oh, qué tristeza por Yusuf. Wa abyaddat aynahu min al-huzn, y se pusieron blancos sus ojos por la tristeza. Fahuwa kazim, pero él acallaba su lamento. El significado de esto es que el profeta Jacob alayhi salam, por la intensidad de su llanto, fue tanto su llanto que finalmente quedó ciego. Vemos entonces que el llanto de una persona, mucho más de un profeta, si el profeta lo realiza, si un profeta lo realiza, un profeta de Dios, significa que es permitido. Los profetas de Dios son inmaculados y no realizan cosas que no son adecuadas. Hay historias lamentablemente que se cuentan en historias tergiversadas del Antiguo Testamento que refieren cosas a los profetas que en la escuela de Ahlul Bayt y en el Islam en general no las aceptamos. Los profetas de ninguna manera pueden cometer ningún pecado, ni siquiera un error. Bueno, existen diferentes posturas respecto a si esa infalibilidad únicamente es en el periodo en que son profetas o durante toda su vida, si es únicamente en lo que concierne a las enseñanzas y actitudes por las cuales deben ser tomados como ejemplo, y por aquellos errores que puedan llegar a tener de manera intencional o de manera, podemos decir, fortuita.
En la escuela de Ahlul Bayt nosotros demostramos que la infalibilidad de los profetas de Dios es absoluta, si bien existen niveles entre ellos mismos. Como sea el caso, por lo menos en el Islam existe la postura unánime de que los profetas son infalibles. Si el profeta de Dios, Jacob alayhi salam, lloraba y se lamentaba, ya de por sí es un acto lícito. Si lo hacía un profeta, esto va más allá de un acto lícito, sino que incluso llega a ser un acto recomendable. Cuando vemos por quién se lamentaba el profeta, no era por su hijo, por su condición afectiva, lloraba por otro profeta de Dios, Sayyidina Yusuf alayhi salam, precisamente por la grandeza de Sayyidina Yusuf, por una serie de motivos, por una serie de causas que disponían a José, a Sayyidina Yusuf alayhi salam, en una postura, en una posición que ningún otro ser humano podía alcanzar. Esto también lo refrenda el Sagrado Corán, por si no llegara a entenderse de esta ley que he leído hace unos momentos, cuando el mismo Yusuf alayhi salam le dice a sus hermanos que lleven su camisa y la dispongan sobre el rostro de su padre para que vuelva la vista. Dice el Sagrado Corán que José le dice a sus hermanos: "Idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira". Marchaos con esta camisa mía y disponedla sobre el rostro de mi padre, y he ahí que otra vez volverá a ser vidente, volverá a ver. Vemos entonces que no solamente Jacob lloró, sino que lloró a tal punto que quedó ciego. Vemos que Jacob lloró por su hijo Yusuf, por su hijo José, siendo que éste estaba vivo, siendo que éste, como profeta de Dios, inmaculado, al tener un conocimiento desde lo oculto, como el mismo Corán también, el Corán el Karim nos da a entender, no creyó en la historia que le contaron sus otros hijos sobre la camisa ensangrentada, con sangre falsa. Y es por eso mismo que se lamentaba de no poder estar con Yusuf. Se lamentaba estando su hijo vivo. ¿Qué vamos a hablar entonces de la legitimidad del llanto para cuando una increíble personalidad como la del Imam Hussein alayhi salam, Hujjatullah ala al-ard, la prueba de Dios en la tierra, es menospreciada de esta manera, es asesinada de esta manera? Cuando lloramos por el Imam Hussein, no lloramos por cualquier persona, lo hacemos por quien es la prueba de Dios sobre la tierra, lloramos por sus valores, en defensa de sus valores, para identificarnos más con su modo de vida, para obtener un compromiso de conducta para con las enseñanzas del imán. Una persona puede tener un conocimiento sobre algo, pero eso no implica que pueda tener fe en ese algo. Un ejemplo: Satanás mismo, Shaitán, la'natullahi alayh, tiene certeza de la existencia de Dios, pero no podemos decir que él tiene fe en Dios, porque fe no es un sinónimo de conocimiento. Fe es conocimiento más el componente del compromiso, de actuar en base a ese conocimiento. El término compromiso aquí es muy, pero muy importante. Y cuando se adquiere un compromiso ya que excede lo teórico y llega a lo afectivo, es ahí que el compromiso se vuelve real, es ahí que el conocimiento se vuelve fe.
Llorar por el Imam Hussein alayhi salam nos brinda esa identidad. Otro de los indicios de la legitimidad de llorar por el Imam Hussein alayhi salam lo tenemos en el siguiente ejemplo, y es que todos los musulmanes de todas las corrientes islámicas, sunnis, shias, cuentan que cuando murió Ibrahim, el hijo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, el profeta tuvo un hijo ya al cual le puso de nombre Ibrahim, Abraham. Ibrahim murió siendo niño, siendo prácticamente un bebé, no alcanzó los 2 años. Cuando Ibrahim murió, lo dispusieron y lo disponían en su tumba. El profeta lloró por su hijo y lloraron los presentes junto con él. Se elevaron las voces en llanto. Y en un famoso hadiz que se transmite siempre del profeta al respecto, sobre todo cuando fallece una persona y se quiere transmitir las palabras que dijo el profeta mismo al fallecer su propio hijo y estando triste, lamentándose y llorando, se narra este hadiz en el cual el profeta dijo, dirigiéndose a Ibrahim: oh Ibrahim, tatma'ul uyun, los ojos se llenan de lágrimas, wa yahzanul qalb, el corazón se entristece, wa ma naqulu illa ma radiya ar-Rabb, ma yurdi ar-Rabb, y no decimos sino aquello que complace al Todopoderoso, que complace al Señor. Vemos entonces que por sí el llorar por una persona que ha fallecido, incluso si no es una persona de trascendencia como lo es el Imam Hussein, es lícito. Otro indicio lo encontramos en la historia del Islam, que es cuando fue martirizado el tío del profeta, Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza fue Sayyid al-Shuhada, el señor de los mártires de entre sus contemporáneos. Es el primero que recibió el título de señor de los mártires, Sayyid al-Shuhada. La diferencia con el Imam Hussein alayhi salam es que el Imam Hussein es Sayyid al-Shuhada, de los primeros y los últimos. Y Hamza fue Sayyid al-Shuhada, o señor de los mártires, de su época. Cuando fue martirizado en la batalla de Uhud, Hamza bin Abdul Muttalib, el tío del profeta del Islam, el apoyo del profeta, tenía un apoyo muy grande en Hamza. Cuando sucedió esto y volvió el profeta junto con los combatientes, volvieron desde la zona donde fue la batalla, la zona de Uhud, a unos cuantos kilómetros de Medina en ese entonces, hoy en día ya quedó dentro de la ciudad de Medina. Volvieron a la ciudad de Medina, después que terminó la guerra, terminó la batalla, se escuchaban desde las casas de las personas que habían perdido a sus seres queridos llantos y lamentaciones. El profeta escuchó esos llantos y lamentaciones y dijo las siguientes palabras que también quedaron registradas en la historia. وَأَمَّا عَمِّي حَمْزَةَ فَلَا بَوَاكِ لَهُ عَلَى مِثْلِ حَمْزَةَ فَلْتَبْكِ الْعُيُونُ. En cambio no escucho que mujeres que lloran por Hamza, por mi tío Hamza. Es por alguien como Hamza que deben llorar los ojos. Y esto era de esa manera porque toda la familia de Hamza, después de la emigración de la Meca a Medina, habían quedado en la Meca. Entonces, mujeres de la familia, no cercanos, esposa, hijos, no estaban con hijas, no estaban en ese momento como para que se escucharan desde su casa esas lamentaciones. Y el profeta se lamentó diciendo: ¿por qué no escucho que se llora por Hamza? Cuando los musulmanes escucharon ello, es ahí que comenzaron a llorar en voz alta por el tío del profeta del Islam, Hamza. Bueno, estos son algunos indicios, por decirlos de alguna manera,
por llamar de alguna manera esto, porque no podemos considerar prueba para estar contestando algo tan evidente como es la legitimidad de llorar y por alguien como el Imam Hussein alayhi salam, nieto del profeta del Islam, y no solo por su cuestión de parentesco, sino por todas aquellas virtudes del Imam Hussein. Sayyid al-Shuhada, señor de los mártires, Sayyid Shabab Ahl al-Jannah, el señor de los jóvenes del paraíso, Rayhanatul Nabi, Rayhanatul Mustafa, la flor de exquisito perfume del profeta, como él mismo los llamabas. Y tantos hadices, narraciones con los que el profeta elevó la postura y posición y el nivel de Hussein alayhi salam. Así como otros hadices. Esto que mencioné hasta ahora son cosas que están en todos los, es reconocido por todas las corrientes del Islam. También hay hadices como aquel en el cual el profeta del Islam se dirige a su nieto, el Imam Hussein, y le dijo: Anta imam, tú eres un imam, ibnu imam, hijo de un imam, ahu imam, hermano de un imam, abu aimmatin tis'a, padre de 9 imames. Siguiendo con otros indicios, tenemos a sabios de otras escuelas del Islam, como el Bayhaqi, el sabio sunni al-Bayhaqi, en su libro Dala'il an-Nubuwa, las señales de la profecía. Él cuenta en este libro el siguiente hadiz, en el cual nos refiere que bajó Jibrail, el ángel Gabriel, el ángel de la revelación, vino a ver al profeta y le profetizó, le anunció un suceso del futuro, y es que su nieto, el Imam Hussein alayhi salam, sería martirizado, sería asesinado. أقبل جبرائيل عليه السلام أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بقتل الحسين ولما سمع من الوحي بنبأ شهادته بكى. Y cuando escuchó las noticias de su martirio futuro, él lloró. Ya no estamos hablando de la legitimidad del llanto, la legitimidad de un llanto por una persona de alto grado y alto nivel, como lo es un profeta, como lo es un imam, como lo es aquella persona que es Hujjatullah al-Ard, caiga sobre quien recaiga este título. No, ya ahora estamos hablando del mismo Imam Hussein alayhi salam. Y esto lo refiere el sabio sunni al-Bayhaqi, en los cuales nos dicen que se le anunció al profeta del Islam que su nieto iba a ser martirizado en el futuro, y lloró. وَلَمَّا سَمِعَ مِنَ الْوَحْيِ بِنَبَأِ شَهَادَتِهِ بَكَى. Cuando escuchó por la revelación las noticias sobre el futuro martirio de su nieto, lloró. ثُمَّ نَاوَلَهُ الْأَمِينُ تُرْبَةً مِنْ تُرَابِ كَرْبَلَا. Luego le hizo llegar el Amin, el ángel Gabriel, el fiel. ¿Qué le hizo llegar? Turba, un poco de tierra, un pedazo de tierra. Min turabi Karbala, un puñado de tierra de la tierra de Karbala, que es donde sería martirizado el Imam Hussein. وقال له هذه التربة التي يقتل عليها ولدك. Esta es la tierra sobre la cual será asesinado tu hijo el Hussein. فتناولها النبي صلى الله عليه وآله. La tomó el profeta. فشمها. La percibió su aroma. وقبلها. La besó. واحتفظ بها. Vemos entonces, nos narra el sabio sunni al-Bayhaqi, que el profeta lloró por el Imam Hussein. Tomó la turba de Karbala, la tierra de Karbala, la olió, la besó, واحتفظ بها. La guardó, fi qarura, la guardó dentro de un recipiente, una vasija. ثم قال, luego le dijo, ثم قال أصحابه. Luego dijeron sus compañeros: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله ضاحكا بعد ذلك اليوم. Nunca más vimos que el profeta riera después de ese día. Estas ya son narraciones donde nos hablan ya de llorar por el Imam Hussein en particular y no sobre el llanto en general.
Otro indicio, un segundo. Cuenta también el sabio Sunni Ibn Hajar en su libro As-Sawa'iq al-Muhriqa el siguiente hadiz, que también está en otros libros. También fue narrado por al-Bayhaqi en su libro Majma' al-Zawaid, fue narrado por al-Muttaqi al-Hindi en su libro Mustadrak ala Sahihain, bueno, y muchos otros libros más. Nos dice este hadiz: Lamma qutila al-Imam al-Husayn alayhi salam, cuando fue asesinado el Imam Hussein alayhi salam, inkasafat ash-shams, hubo un kusuf, o sea, un eclipse de sol. Wa azlamat as-sama, se oscureció el cielo. Wa darabat al-kawakib ba'daha bi ba'd, se golpearon las estrellas unas con otras. Wa zaharat an-nujum fi wadih an-nahar, se manifestaron las estrellas en medio del día. وظن الناس أن القيامة قد قامت, y incluso hubo gente que pensó que ya era el día del juicio final. Este texto nos indica que de alguna manera el suceso del Imam Hussein fue tan trascendente que incluso la naturaleza tuvo una reacción. Podemos llamarla poéticamente, incluso la naturaleza lloró por el Imam Hussein. Tenemos hadices ya, dejemos a las demás corrientes. No siempre tenemos que estar justificándonos por aquellas posturas legítimas que tenemos en los hadices de los imames, de nuestros propios imames, de los imames de Ahlul Bayt. Cuenta el imam Abi Abdullah, o sea, el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el sexto de los imames. Qala al-Husayn ibn Ali alayhi salam, el mismo imam Hussein nos narra diciendo: Ana qatilul abara, yo soy el mártir o la persona asesinada injustamente. Qatilul abara, el asesinado de las lágrimas. La yadhkurni mu'min illa baka, y no me recuerda un creyente sin que llore. Y así muchos otros hadices, no voy a leerlos todos. El profeta del Islam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullu aynin bakiyah yawm al-qiyamah, todo ojo llorará en el día del juicio, illa aynan bakat ala Musab al-Hussein, excepto aquel ojo que haya llorado por la tragedia del Imam Hussein. Fa innaha dahikat, puesto que ese ojo estará sonriente, mustabshir, alegre, bina'im al-jannah, por las gracias del paraíso. En otro hadith también dice: Aynan la tamassuha an-nar, hay dos ojos que no serán tocados por el fuego. Aynun bakat min khashyatillah, ese ojo que lloró, que llegó a llorar en su piedad y temor a Dios. Wa aynun bakat ala musabi abi, y esto lo cuenta el imam Zain al-Abidin alayhi salam, y aquel ojo que ha llorado por la tragedia de mi padre. Tenemos entonces otros hadices que nos indican también que incluso llorar por el Imam Hussein se considera una expiación de pecados. Cuenta Abi Abdullah, o sea, el Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, man dhakarana, a quien que nos recuerda, au dhukirna indahu, o somos recordados delante de él, fajaraja min aynihi mithla jinah al-dhubab, y sale aunque sea una lágrima como tan poco como un ala de una mosca. Ghafara Allahu dhunubahu walau kanat mithla zubd al-bahr, serán perdonados sus pecados aun cuando sean de la inmensidad del océano. Abi Abdullah es un apodo, es una cuña, se dice en árabe, que como eran llamados tanto el Imam Hussein alayhi salam como el Imam Ja'far Sadiq, aquí se puede referir incluso al mismo Imam Hussein que ha mencionado este hadith.
Dijo el Imam Rida, alayhi salam, el octavo de los imames, فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. Es para alguien como Hussein que deben llorar aquellos que lloran. Muchos lloran por algunas cuestiones que no son tan trascendentes. Si hay que llorar, فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامِ. Puesto que llorar por él hace que se caigan, que se anulen incluso los grandes e inmensos pecados. En conclusión, llorar por el Imam Hussein es legítimo, no hay ningún problema en ello, sino todo lo contrario, tiene ajr, o sea, tiene una recompensa, provoca la recompensa, que es la recompensa por alinearse con sus ideales, es identificarse con la persona del Imam, con Waliyullah al-ard, con aquel que es la prueba de Dios en la tierra, y a identificarse, por supuesto, también con sus valores. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُحَمَّدَ وَآلَ مُحَمَّدَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Y pronto sabrán aquellos que oprimieron a Muhammad y a la familia de Muhammad a qué destino se dirigen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.